hemos convocado para una de las cuestiones que probablemente es una de las grandes claves de la batalla cultural que se está produciendo en Occidente, entre la libertad, entre las libertades y la creencia en el valor del ser humano, del individuo, y el colectivismo en sus diferentes transformaciones y mutaciones neomarxistas a las que hemos asistido a lo largo de finales del siglo XX y ahora del siglo XXI. Aquí queremos hablar hoy sobre todo de las ideologías, o sea, de las leyes ideológicas, que son leyes en las cuales se ha ido plasmando esta ideología para buscar fórmulas de coerción y de disciplina social en la dirección deseada por parte de ciertas ideologías izquierdistas y colectivistas. Entre estas leyes, las fundamentales, hoy en día ellos saben mucho más que yo de esto, las fundamentales son las leyes de género, y es en España en un caso muy claro, pero también en otros países, son las leyes que intentan controlar el pasado, es decir, la ley de memoria histórica en España muy claramente, es decir, los intentos de por ley imponer una forma de interpretación del pasado, de interpretación de la historia, pero también de represión de las verdades de los hechos, de todos aquellos hechos que no encajen, que no vengan a encajar con las verdades oficiales, con las verdades que se quieran imponer como verdades indiscutibles. Que el camino este es muy peligroso, no hay que contárselo a nadie. Hemos visto, por ejemplo, nosotros siempre tenemos una especial relación con la iniciativa del Archivo de Salamanca. En el Archivo de Salamanca han desaparecido, se han llevado cientos de miles de legajos, muchos de ellos que ni siquiera tenían que haberse ido, respondiendo a esa ley injusta, esa ley hecha precisamente por acuerdos con la Generalidad, y se los han llevado, y muchos no se sabe dónde están, porque no tenían allí un dueño, no había un dueño legal ni oficial en Cataluña, y muchos habrán sido, por supuesto, destruidos porque son documentos que no les convienen, porque reflejan una verdad que no encaja con la verdad oficial que está ahí, esa digamos, historia, esa patraña histórica en la cual están construyendo el relato los separatistas catalanes. La ley de violencia de género, todos sabemos lo que está sucediendo, cómo se están reprimiendo las verdades, los hechos. La misma ley, ahora mismo estamos viendo como en el caso de Sabadell, como ha habido una manada, una violación colectiva, como son marroquíes y estaban ocupando una fábrica y han sido tolerados allí durante no se sabe cuántos meses. Por supuesto no se identifica a la gente, etcétera, etcétera. Yo simplemente, esto es como una introducción para marcar un poquito el terreno, pero ahora voy a presentar a nuestros participantes, que es lo mejorcito que hay en España para hablar de esto, sin duda. Voy a presentar a Alicia Delibes. Alicia Delibes estudió matemáticas, es una profesora, pero es sobre todo pues, una de las máximas expertas en educación en España. Ella ha escrito La gran estafa, es un libro sobre ese desastre escolar de las diversas reformas, todas en la misma dirección, que se han producido en España desde antes de la muerte de Franco, y ha estado estos últimos años de observadora en la UNESCO y en la OCDE en París, y ahora está de vuelta. Ha sido miembro en el Ayuntamiento del Partido Popular y concejal, concejal del Ayuntamiento en el Partido Popular y miembro de la Asamblea. Curro Contreras es catedrático de Filosofía del Derecho en Sevilla, en la Universidad de Sevilla. Curro tiene un montón de libros.
No, tiene no diré decenas, pero desde una docena sí. Vamos, pero hay muchos de ellos, desde derechos sociales, teoría e ideología, Kant y la guerra, nueva izquierda y cristianismo, liberalismo, catolicismo y ley natural, debate sobre el concepto de la familia, una defensa del liberalismo conservador. Esos son algunos de los títulos suyos. Fue ya candidato en las anteriores elecciones por Vox para la candidatura en Madrid, yo creo para el Parlamento, y en este momento está en Sevilla dentro del equipo que ha dado esa gran sorpresa en las elecciones pasadas de diciembre. Miguel Ángel Quintana Paz es un profesor de filosofía y ética en la Universidad en Valladolid, en la Universidad Cervantes de Valladolid. Miguel Ángel es, como los otros dos participantes, ante todo son unos defensores de la libertad y de la libertad individual y de pensamiento absolutamente destacados. Y Miguel Ángel, yo me acuerdo, una de las cosas, Miguel Ángel y yo nos conocemos desde hace muchos años. Miguel Ángel ha estado mucho tiempo en UPyD. Miguel Ángel se fue de UPyD o le echaron de UPyD. Le echaron de UPyD por el toro de La Vega. Por el conflicto del toro de La Vega. Los animalistas de UPyD le echaron por defender el toro de La Vega. En ese sentido es un ejemplo absolutamente paradigmático de lo que son los acosos ideológicos. Perdón. Miguel Ángel da clases de ética, en la Universidad en Valladolid, y Miguel Ángel tuvo premio extraordinario en el doctorado, un doctorado que fue lo que más me impresionó cuando nos conocimos, por esta debilidad mía vienesa, y fue que hizo el doctorado absoluto sobre Wittgenstein, que eso sí que es un doctorado, y no otros. Y sin más, yo voy a seguir, creo que es en esta cuestión, en las leyes ideológicas, que tanto daño nos están haciendo, que tanto nos están acusando, que tanto están recortando la libertad de expresión en todos los campos, con la corrección política que todas ellas llevan anclada, y los efectos nefastos para ello. Yo empezaría casi por Alicia con la educación. ¿Te parece? Yo me encanta que me digas por educación, porque por la educación. Por educación. No por educación mía, por la educación. Porque me encanta eso, porque cuando me llamaste y me dijiste que tenía que hablar de la violencia de género, me asusté un poco, porque realmente no sé por qué a mí ese tema me molesta muchísimo, y me molesta muchísimo porque es tan irracional. O sea, es todavía más irracional lo que están haciendo con ese feminismo de siglo XXI que lo que han hecho con la educación. Y descubrir lo que habían hecho con la educación me llevó muchísimo tiempo, trabajar muchísimo, leer muchísimo y preguntarme muchísimo por qué los socialistas habían decidido pagar la ignorancia en este país. O sea, es que no lo podía entender, me resultaba... Y esto de la violencia de género me parece otra trampa tan inmensa, que intentar entender la racionalidad del asunto es un trabajo ímprobo. Aún así, bueno, pues he estado un par de semanas o 10 días de lo que tú me dijiste rebuscando en ese tema. Y luego, para llegar a la conclusión de que si había leyes ideológicas entre las de Zapatero, la primera y la más grave había sido la de educación. Porque si tú quieres hacer de un pueblo dócil, ignorante, y si quieres extender la corrección política sin que haya resistencia en los ciudadanos, aprópiate de la educación. O sea,
había un laborista inglés que se llama Crosland, que es el último descubrimiento que yo hice para completar la historia de por qué la educación se había destruido, por qué había acabado siendo una estafa. Este escribe en 1958 un libro sobre el futuro del socialismo. Entonces dice que el futuro del socialismo pasa por apoderarse de la educación. Este señor fue luego ministro, vamos, no se llama ministro, pero ministro de Educación en el Reino Unido. En el año 65 decretó que las grammar school, que eran como institutos públicos de excelencia, diríamos, un poco el modelo que nosotros en la Comunidad de Madrid quisimos copiar y que probablemente esta nueva ley de Sánchez eliminará, porque no quiere hacer distingos entre unos y otros, o sea, todos tienen que aprender exactamente lo mismo. Bueno, pues de ahí empezó todo el declive de la enseñanza, o sea, ahí empezó. ¿Y cuál es la idea fundamental? Pues la idea fundamental es un igualitarismo llevado a sus extremas consecuencias, que es lo mismo, o en el fondo lo mismo, que está pasando con esta historia del feminismo. O sea, ya no se trata de que haya igualdad de oportunidades en el acceso a la educación. Se trata de que todos aprendan exactamente lo mismo, porque no se puede permitir que haya unos que se adelanten a otros. No se puede permitir que el adulto pueda tener unos saber inglés y otros no saber inglés. Los colegios bilingües de la Comunidad de Madrid probablemente morirán en esta nueva reforma, porque no se puede traer profesores ingleses, no se puede consentir que no haya alguno que no aprende inglés en todo este proyecto. Entonces, bueno, no se sabe ya qué hacer con la educación. Realmente es un problema que se dice basta ya, hasta aquí hemos llegado, empecemos a hacer las cosas con racionalidad, si no, pues no saldremos de esto. Y con el feminismo pasa un poco lo mismo, o sea, al final tiene que ser el hombre exactamente igual que la mujer. La diferencia de sexos no se tiene en cuenta ya, no puede existir. Por eso aparecen pues todo tipo de combinaciones posibles en los matrimonios, por eso aparece, bueno, todo esto viene también de ese espíritu igualitario llevado a esas extremas consecuencias. O sea, y cuando, eso lo decía muy bien Tocqueville, cuando te obsesionas con la igualdad, acabas sacrificando la libertad. Entonces, la consecuencia de todo esto es, como decía, en una columna de Alberto García Reyes, puede ser el fin de semana en El Mundo, que dijo: en España ya no hay libertad. Entonces mi conclusión, después de todo lo que sé de educación y después de lo que he aprendido sobre esta ley de violencia de género y lo que pienso ya de la memoria histórica, que bueno, en los 2 años que he estado de concejal, la memoria histórica ha sido el tema, porque claro, era todo el trabajo de todos los de Podemos para cambiar todas las calles de Madrid. Entonces, las discusiones en los plenos del ayuntamiento eran bestiales. O sea, es que Mauricio Valiente, que es un concejal de Izquierda Unida, llegaba a mirarte y decirte: eres un inmoral, porque tú decías que había que mantener una calle porque este señor ni siquiera había tenido una actuación especial en el franquismo. O sea que la discusión era muy agria, pero es que esa discusión muy agria se traduce a la sociedad. O sea, voluntariamente, y a mí me cuesta decir voluntariamente, pero es que es voluntariamente, se quiere crear conflicto social. O sea, lo que se pretende es unas discusiones bestiales y bueno, y ver qué pasa, porque luego al final pues tampoco sabes muy bien cuál es el proyecto que vendrá después de toda esta hecatombe. Sencillamente irritar a la gente, sencillamente provocar broncas y bueno, ya veremos, ¿no? Y no sé muy bien si quieres que te cuente más sobre educación. Sí, ahora seguimos. Eso, pero yo creo que ya deberías pasar a... Bueno, es el acoso permanente al discrepante, vamos. Y son los rodillos, ese rodillo que tenemos. Quizá, Curro, si quieres entrar tú en... Sí, no sé si tengo conectado parece que sí. Sí.
Bueno, yo como siempre había preparado más materia de la que es posible explicar y tenía como 2 puntos posibles de atención, ¿no? O bien la demostración de por qué estas leyes son totalitarias, pero quizá eso no es necesario, porque creo que los que estamos aquí más o menos convenimos en que son leyes liberticidas, parece que no necesita demostración. Entonces, Hermann me aconsejó que quizás me concentrase más en el trasfondo ideológico de todo esto, ¿no? El trasfondo histórico, filosófico, político de estas leyes liberticidas. Y bueno, yo creo que estas leyes están relacionadas con el fracaso de la izquierda del siglo XX, ¿no? Pero el proyecto de la izquierda clásica, recordémoslo, era el socialismo. El socialismo era la colectivización de los medios de producción, la superación del capitalismo, y esto se ensayó en muchos lugares a lo largo del siglo XX, siempre con resultados catastróficos, ¿no? La fecha que simboliza ese fracaso del socialismo en el siglo XX es 1989, con el hundimiento de los regímenes del bloque soviético. Entonces, en rigor, la izquierda, o al menos la izquierda radical, hubiese debido autodisolverse en 1989, haber pedido perdón a la humanidad por los 100 millones de muertos y por haberla extraviado en una dirección incorrecta y simplemente cerrar la tienda. En lugar de eso, lo que hizo fue cambiar de naturaleza. Entonces yo creo que todas estas leyes están relacionadas precisamente con esa mutación decisiva de la izquierda que tiene lugar en los años que siguen a 1989. Precisamente Hermann, en un libro suyo que se llama Días de Ira, apuntó muy certeramente, en mi opinión, al Foro de Sao Paulo, que tiene lugar en 1992 y que por primera vez reúne a una serie de movimientos altermundialistas, feministas, ecologistas, etcétera, como una ocasión clave de este recomponer la figura de la izquierda, este remozamiento, esta renovación. Pero es una renovación que va a introducir modificaciones muy importantes en la naturaleza de la izquierda y que yo sintetizo hablando de una sustitución del marxismo clásico por el marxismo cultural. Es decir, en primer lugar, hay una regresión al pasado. Es un mecanismo defensivo que conocen los psicólogos, ¿no? Frente a un presente traumático, un presente doloroso, a menudo el individuo involuciona emocionalmente hacia etapas más felices del pasado, o mejor dicho, hacia etapas del pasado embellecidas por el recuerdo, idealizadas por el recuerdo. Y un poco le ocurre esto a la izquierda y con eso estarían relacionadas las leyes de memoria histórica y esta obsesión por el pasado. Es decir, es por supuesto un pasado adulterado, un pasado orwellianamente reelaborado. Recordemos que en el 1984 de Orwell, el Ministerio de la Verdad iba reelaborando la versión del pasado según las conveniencias de la coyuntura política presente. Pues bien, algo así hace la izquierda con las leyes de memoria histórica en España e incluso a nivel mundial, pensemos cómo, por ejemplo, todas las universidades que se precien han ido llenándose de estos departamentos de Women's Studies, African American Studies, etc. Y todos estos académicos dedicados a reescribir la historia de Occidente e interpretarla como, digamos, una conjura permanente de los varones blancos heterosexuales para explotar y oprimir al resto de la humanidad, ¿no? A las mujeres, los homosexuales y las personas de otras razas. Y también el indigenismo, por cierto, que el indigenismo tiene una trayectoria anterior, pero conoce un relanzamiento precisamente a raíz de 1989, del 92, ¿no? Aprovechando la efeméride del 5º centenario. Entonces ahí tenemos otra relectura de la historia, según la cual las culturas precolombinas eran maravillosas y vivían en armonía con la naturaleza y tal, hasta que aparecimos los hirsutos malolientes españoles sedientos de oro. Bien, esto en cuanto a regresión al pasado, que es un aspecto de la cuestión. Otro aspecto, digamos, con más enjundia filosófica, sería ¿cómo decir? Lo que decía antes, el cambio del marxismo clásico. El marxismo clásico era una doctrina de la necesidad histórica y una doctrina del determinismo economicista. Es decir, recordemos que el dogma central del materialismo histórico es la determinación de la superestructura, es decir, las formas políticas, las ideologías, los credos morales, etcétera, por la estructura, es decir, por el modo de producción económica. Claro, esta visión economicista no podía ser mantenida por la izquierda después del fracaso del socialismo, porque precisamente en cuanto a modo de producción había quedado demostrada la inferioridad del socialismo frente al capitalismo. Por tanto,
era necesaria una ampliación del campo de batalla, parafraseando el título de la primera novela, gran novela, como todas las suyas, de Michel Houellebecq. Es decir, la izquierda postmoderna lo que hace es transferir el epicentro de la batalla ideológica de lo económico a lo cultural en sentido amplio. Por tanto, las grandes cuestiones de la izquierda postsocialista ya no van a ser la nacionalización de las fábricas o reivindicaciones salariales y sindicales, ni nada por el estilo, entre otras cosas porque apenas quedan fábricas en Occidente, están todas en China. Las grandes cuestiones de la izquierda en el siglo XXI son cuestiones bioéticas, por ejemplo, la cuestión del aborto, la cuestión de la eutanasia, los extremos de la vida, el modelo de familia, el matrimonio, la redefinición del matrimonio, cuestiones también de inmigración y multiculturalismo. Estos son los verdaderos caballos de batalla ideológicos del siglo XXI. Por cierto, la derecha convencional todavía no se ha enterado, todavía cree que la partida se sigue jugando en el tablero de la economía. Por supuesto, el epítome de esto es Mariano Rajoy, espero no molestar a nadie al decir esto, Mariano Rajoy afirmando que la economía lo es todo. Sigue empeñado en jugar la partida en el tablero económico, cuando la izquierda cambió de tablero hace ya 25 años. Más aún, yo diría que esta es precisamente la fractura, la diferencia entre lo que podríamos llamar la derecha convencional, tradicional, el centro-derecha del establishment, y la nueva derecha, que algunos intentan denigrar como ultraderecha, derecha populista, etc. Yo diría que la nueva derecha ha entendido ese cambio de tablero, ha entendido que las grandes cuestiones del siglo XXI ya no son económicas, sino culturales. Finalmente, y si no me he pasado el tiempo, pero que no, a Rajoy habría que decirle aquello de es la cultura estúpido, ¿no? Es la economía estúpido, no es la economía, es la cultura estúpido. Y bueno, Gramsci es la gran referencia en cuanto a cambio de marxismo clásico a marxismo cultural, pero si nos ponemos a hablar de Gramsci se me van los 3 minutos que me quedan. Y esto, hay un tercer aspecto muy importante, que es la búsqueda de nuevos sujetos revolucionarios. La izquierda se queda sin su sujeto revolucionario clásico, que era, por supuesto, la clase obrera. La clase obrera era la clase universal para Marx, universal en términos hegelianos, es decir, la clase cuyo interés de clase coincide con el interés general de la sociedad. Es la clase que no tiene nada que perder salvo sus cadenas y por eso está disponible para la gran tarea revolucionaria de destrucción y reconstrucción de la sociedad. Ahora bien, la clase obrera a partir de mediados del siglo XX ya sí tiene mucho que perder, precisamente en virtud de, digamos, la elevación general del nivel de vida y, diríamos, el éxito socioeconómico general de las sociedades europeas después de la Segunda Guerra Mundial, especialmente el periodo del Wirtschaftswunder, ¿no? El milagro económico alemán, que no fue solo alemán, fue en general europeo occidental. Esto ya lo supieron ver pensadores marxistas de la época, ¿no? Sobre todo los autores, los filósofos de la Escuela de Frankfurt, y especialmente Marcuse. Marcuse, en una obra de 1964, El hombre unidimensional, bueno, a lo largo de toda la obra da a entender que la clase obrera está echada a perder en cuanto a sujeto revolucionario, porque ha sido alienada por el falso bienestar y la falsa libertad que les ofrece la sociedad burguesa floreciente de la segunda posguerra. Y por tanto, como ellos ya no son capaces de lo que Marcuse llama el gran rechazo, es decir, el maximalismo revolucionario, hay que buscar nuevos sujetos revolucionarios. Hay un párrafo final famoso en el que dice, bueno, ahora tenemos que apostar por los proscritos y extraños, los que viven fuera del sistema, los parados, los que tienen otras orientaciones sexuales, la gente de otras razas y colores. Aquí ya nos está dando pistas muy interesantes sobre quiénes van a ser los nuevos sujetos revolucionarios. Va a ser nada menos que el sexo femenino, va a intentar ser cooptado como nuevo sujeto revolucionario. Van a ser las otras orientaciones sexuales, los homosexuales, van a ser las gente de otra raza, es decir, los inmigrantes. Es decir, la izquierda, la nueva izquierda, se las va a ingeniar para cooptar el feminismo, un feminismo, y esto requeriría más explicación también, feminismo que ya no es el feminismo clásico, no es el feminismo razonable del principio del siglo XX, que simplemente pedía igualdad ante la ley de hombres y mujeres. No, es el nuevo feminismo de Simone de Beauvoir, de Kate Millett, etcétera, que entiende que no basta con la igualdad ante la ley, porque las mujeres siguen oprimidas por resortes de opresión que están en la esfera privada, es decir, su papel de esposas y madres. Por tanto, hay que destruir la familia para que la mujer deje de estar oprimida, y hay que liberar a la mujer de la maternidad, de la servidumbre biológica de la maternidad. Por eso la reivindicación fundamental
de este feminismo de segunda ola va a ser precisamente la del aborto libre, ¿no? Que es legalizado precisamente en Europa en esa época, los años 60 y 70. Claro, esta cooptación de movimientos como el antirracismo también merecería un comentario, en fin, no tenemos tiempo, ¿no? En Estados Unidos, etcétera. En realidad, tanto el feminismo como el antirracismo hubiesen debido morir de éxito, no morir de fracaso como la izquierda, morir de éxito en los 60, porque allá habían alcanzado lo que buscaban, la igualdad ante la ley de hombres y mujeres y la igualdad ante la ley de blancos y negros en Estados Unidos, ¿no? A mediados de los 60. Lo que hacen es cambiar de naturaleza y afirmar ahora que no basta con la igualdad ante la ley, es necesaria la igualdad material, la igualdad efectiva, que si nos damos cuenta es la idea que es remachada una y otra vez por la exposición de motivos de estas leyes nuestras que indicábamos antes, ¿no? La ley de violencia de género, las leyes de igualdad de hombres y mujeres, la ley de derechos LGTB y la ley de memoria histórica. Una última comentario sobre lo grave que es todo esto y la gran regresión que implica. Es que recordemos que, ¿cómo decir? Todo esto tiene algo de neomedievalismo o neofeudalismo. Es decir, precisamente el gran progreso, la gran conquista liberal en el siglo XIX fue superar la segmentación estamental de la sociedad que caracterizaba a la situación premoderna, ¿no? al antiguo régimen. En el antiguo régimen los derechos y deberes de un aristócrata no eran los mismos que los de un burgués o que los de un campesino. Las revoluciones liberales traen consigo la igualdad ante la ley. Ahora bien, la igualdad ante la ley implica individualismo jurídico, ¿eh? Es decir, el sujeto de derechos y deberes no es el colectivo, es el individuo. Y además un individuo, digamos, sin atributos, individuo abstracto, ¿eh? Leyes ciegas al color, leyes ciegas al linaje, leyes ciegas al sexo. No me importa si eres hombre o mujer, no me importa si eres blanco y negro, si eres cristiano o judío. El legislador ve en ti simplemente un ciudadano abstracto, un hombre sin atributos. Pues bien, esa gran conquista del siglo XIX está siendo desmontada ahora, con este retorno al colectivismo jurídico. Lo que pasa es que el criterio de segmentación social ya no es el del estamento, ahora va a ser el sexo, va a ser la raza, va a ser la orientación sexual, pero volvemos a tener leyes especiales para colectivos especiales y tribunales especiales. Sí, sí. La ley de violencia de género instituye tribunales solo para hombres, son los juzgados de violencia de género. No, ahora seguimos en ello. Sí. Seguimos en ello. Vamos, realmente es apasionante las implicaciones que tiene. Sigo. De acuerdo. Pues se me ocurría, voy a coger un poco a partir del comentario que hiciste antes, ¿no? Y que también hizo Alicia, el odio que se suscita a propósito de estos temas, ¿no? Y el encono que hay un poco ahí. Conectándolo también con la idea esta de leyes ideológicas, ¿no? Yo me planteaba desde el principio, cuando me planteaste el asunto, el significado, un poco un breve análisis, ¿no? De la expresión leyes ideológicas. ¿Qué es esto de leyes ideológicas? Si nos ponemos a verlo desde el punto de vista no representado aquí, por así decirlo, desde el punto de vista favorable a esas leyes, de alguna manera les sonaría a un cierto pleonasmo, ¿no? Porque desde ese punto de vista cualquier ley sería ideológica. No podríamos hablar de leyes ideológicas o leyes no ideológicas, porque detrás de toda ley hay una ideología a favor de ella y habrá otra que estará en contra, pero la que triunfa siempre llevará alguna. No solo de las leyes, de todo. O sea, detrás de todo hay ideología desde esa perspectiva. Ella da un paso bastante más avanzado, bueno, del que se deriva el otro. Si todo es ideología, tú tienes la tuya, yo tengo la mía, cada uno tenemos la nuestra. La posición desde un punto de vista, por utilizar la palabra, pero bueno, veo que aquí estamos elevando el nivel un poco técnica, la posición epistemológica que tiene eso es se denomina como relativismo, ¿no? Y esto iría aliado a una posición según la cual, bueno, pues la realidad, hay muchas realidades distintas, según cómo la veas, según tu ideología, según tu perspectiva, según tu identidad, según si eres hombre o mujer, según si estás en un grupo determinado o en otro. Entonces, bueno, estamos ante... Esa es un poco la visión del mundo que hay detrás, que habría detrás de esto. Claro, para mí la paradoja o la pregunta, yo creo que a cualquiera se le puede suscitar, es cómo es posible desde esa posición, por así decirlo, epistémica, ¿no? Sobre la realidad, parecería tradicionalmente en la historia del pensamiento que los que han adoptado esa posición de ahí han derivado automáticamente una postura ética bastante tolerante, porque si al fin y al cabo todos
cada uno tiene sus ideas y las tuyas no valen más que las mías, las del otro no valen más que la del otro, porque estamos condicionados, poco podemos hacer. Este es un poco el sentido de ideología también de Mannheim, ¿no? que lo trabaja en múltiples facetas. Pues entonces, al final, tendríamos que ser como muy tolerantes unos con los otros, porque no hay nadie que tenga que imponer la verdad a ningún otro, pues porque nadie tiene la verdad o todos tienen la verdad. Lo que decía Machado, pues quédatela, bueno, pues sí, pues me la quedo, pero tú te quedas también la tuya, cada uno nos quedamos con nuestras verdades y ya está. No es en modo alguno esto lo que pasa, como ya ha apuntado Hermann y como ya ha salido aquí, no es en modo alguno, tampoco es una posición media, sino que es una posición radicalmente contraria a la otra, y esa es la paradoja a la que me refería. ¿Cómo es posible, no? ¿Cómo es posible que desde esta posición epistémica vayamos a esa acidez, ¿no? A ese enfrentamiento? Bueno, desde un punto de vista autobiográfico, brevemente autobiográfico. Tuve la suerte en mi pasado, aparte de defender el toro de la Vega, que te agradezco mucho que lo menciones, porque es una cosa que ya va quedando ahí en el olvido y está bien recuperarlo. Entre otras cosas queda en el olvido porque al final se prohibió. Es una gesta. No sé si tanto, pero advierto, también hay que decir que advierto que no tengo ni idea de toros, porque normalmente cuando se dice esta cosa luego me han llegado a ir toreros incluso al despacho de la universidad a comentar cuestiones taurinas y soy un gran ignorante en cuestiones taurinas. Defendí esto exclusivamente por una cuestión de libertad, ¿no? Como lo has dicho muy bien. O sea, pero, hombre, el toro de la Vega es un poquito más, pero así de toros en general, menos. Bueno, pues aparte de eso, años antes de eso, tuve la suerte en mi formación de estar con uno de los autores, bueno, pues que yo creo que son muchos, ¿no? Los que lo podrían explicar ellos esto, pero yo creo que él también lo puede explicar desde la posición de entenderlo él, o sea, de defenderlo él. Esta posición, por cierto, relativista, de cada uno tiene su verdad, todo tal, también se ha denominado, obviamente, posmoderna, ¿no? Y uno de los autores posmodernos sería Gianni Vattimo, ¿no? Él además añadió una especie de rótulo más para denominar esto que estoy diciendo, que sería la idea de pensamiento débil. El pensiero débole. No tiene una implicación peyorativa, ¿no? Pensamiento débil, eres un débil de mente, ni nada así, sino que tiene una connotación positiva. El pensamiento débil pues sería esto, al final, pues tú tienes tu pensamiento, yo tengo el mío, de cada uno de nosotros es muy débil y por lo tanto al final, en principio parecería que tendríamos que tener una posición como muy tolerante de unos con los otros y tal, que nadie tiene verdades que imponer. Bueno, yo estuve con Vattimo, por cierto, antes de que él luego evolucionara ya directamente a ser comunista, ¿no? Y a defender el comunismo, y a presentarse por el Partido Comunista al Parlamento Europeo y todo, y a ir a Venezuela con Chávez y con Padrear y todo esto. Bueno, pero un poquito antes de esto, la posición de Vattimo y de los postmodernos, en principio los lees y parece que están defendiendo esto. ¿Qué digo? Esta especie de tolerancia universal, esta especie de placidez. En los 80, la cosa lo del marxismo, bueno, no se había acabado todavía, el marxismo real, el marxismo práctico, pero parecía que ya, bueno, pues vamos a adoptar esta especie de posición. ¿Cómo es posible que ahora estemos justamente en el fenómeno contrario? Bueno, pues en mi opinión, y es esto lo que quería decir como breve intento de resolución de la paradoja, es hay que seguir esa lógica. Es decir, si al final, y yo creo que, por ejemplo, en Vattimo está muy clara, está él mismo la expone. Es decir, si al final lo que cada uno de nosotros hacemos no depende de la realidad, hemos perdido contacto con la realidad y con la verdad, que tú tanto has reivindicado, la importancia de la verdad para luego muchas cosas que pasan en la sociedad, si hemos perdido contacto con la verdad, si hemos perdido contacto con la realidad y cada uno estamos un poco en nuestro mundo, al final la lucha entre nosotros no puede remitirse a algo común, porque no hay esa verdad, y por lo tanto acaba siendo una cuestión, incluso cuando hablamos de cuestiones de conocimiento, de cuestiones científicas, de cuestiones sobre qué es lo que hay, incluso en esos casos estamos en realidad hablando de política. Estamos hablando de grupos, estamos hablando de enfrentamiento de lo tuyo, o política en el sentido más chusco. De poder. Claro, de poder, claro, sí, de amigo-enemigo incluso, aunque no quiero satanizar en modo alguno Schmitt. Pero bueno, esta cosa de que en el fondo, bueno, pues eres tú o yo, y si ganas tú, pues yo pierdo, y si pierdo yo, pues tú ganas. Entonces, claro, ahí es donde ya empezamos a entender este paso hacia lo arisco, hacia lo enconado, hacia el odio, ¿no? Porque entonces, cuando tú estás defendiendo una posición distinta a la mía, no estás equivocándote respecto a la realidad. Estás equivocándote respecto al bien. Por eso la acusación está de inmoral. Ahí cobra pertinencia. Estás equivocándote respecto al proyecto. Ya no existen realidades, pero sí que existen proyectos sociales. Y entonces tú no estás apuntando al proyecto social que conviene o que hay que tener la gente, que tiene la gente
bien, la gente buena, la gente... Al principio cuando decías marxismo cultural, te oía al principio marxismo cool. Tiene un poco también de cool, ¿no? Entonces la gente cool, la gente que estamos en lo que estamos, ¿no? Estamos en esto, que estamos en lo que estamos entre otras cosas porque cada vez esperamos ser más, porque hemos pasado por una educación que nos ha metido aquí. O no, o estás en los de en contra, en los malos. Entonces, curiosamente, encontramos una división absolutamente dualista de la sociedad en una ideología que epistémicamente al principio y en los textos está ahí, defiende pues la pluralidad, la diversidad, bueno, todavía se defiende, ¿no? Y en muchos de estos prólogos se habla de esa manera, la pluralidad, la diversidad, la tolerancia, la pum, pum, pum. Pero claro, luego tienes que estar a favor de esta idea de la tolerancia, de la libertad, y si no es simplemente que lo veas de otra manera o que tengas otras razones, que veas otras verdades, no, eres simplemente el enemigo, eres el que te opones al proyecto. Y este yo creo que es quizá lo que explica un poco este enconamiento en estos temas. Lo del el rodillo liberticida del que estábamos hablando. Es curioso lo de los posicionamientos. Estábamos hablando de las minorías, de cómo las minorías... Yo he escrito hoy, perdonad que me cite, pero he escrito hoy en ABC un artículo sobre el pobre Northam, que es el gobernador de Virginia. El gobernador de Virginia es un militar, médico del Partido Demócrata, pero de ese sector del Partido Demócrata ortodoxo, más o menos, es decir, es blanco, de una familia está casado, es cristiano... tiene familia, tiene la familia de su padre, también era una familia muy tradicional y tal. Y entonces él consiguió ser gobernador. Pero claro, tiene un partido demócrata que está lleno ya de los colectivos, que son las feministas radicales, los animalistas radicales, los indios radicales, los panteras negras, las lesbianas negras, los animalistas blancos o lo que sea. Entonces todos son grupos colectivos, todos ellos fanatizados, todos ellos agresivos. Y él, para guardar dentro, porque no hay otra explicación psicológica para su proceso, él se ha convertido en el abanderado del progresismo, de todos los progresismos dentro del Partido Demócrata. Luego él ha sido el que ha defendido la ley, de asumir la ley de Nueva York para llevar el aborto hasta el último día del embarazo. Y entonces... él se ha dedicado a defender, y también defendió en televisión, defendió la ley y explicando que si los niños, al ser extraídos, si el niño todavía vivía, la madre y la familia debía de decidir si se le asistía o si se le dejaba de morir encima de la mesa. Es decir, estuvo defendiendo el infanticidio en televisión, que causó un shock, pues también en gente, por supuesto, de gente que es partidaria incluso en gente, pues como digo, partidaria del aborto, creó un gran shock. Pero nadie vaya a creer que por ese asunto el gobernador de Virginia se ha visto en problemas. El problema para el gobernador de Virginia, que está a punto de caer, no ha sido eso que fue hace un par de semanas, estas últimas semanas. Y que conmocionó a mucha gente, como digo. No, está a punto de caer porque han descubierto alguien a quien no le gustó aquello, mandó a un periódico el almanaque de la Facultad de Medicina, donde él hacía el payaso pintado de negro con otro amigo disfrazado del Ku Klux Klan, con la túnica y el capirote del Ku Klux Klan. Y por esa foto de guasa se ha montado un escándalo porque ahora lo llaman racista. Y todo lo que él ha querido evitar siempre, que es decir, que esconderse de ser blanco, heterosexual, casado, padre de familia, cristiano, y todo lo que él ha intentado evitar, de repente se le ha echado encima y por racista está tambaleándose y no sé si va a aguantar los próximos días. Esa es la paradoja, la brutal paradoja de estar intentando asimilarse a lo que no te puedes asimilar, ¿no? En fin, vosotros, sigue, Alicia. No, es que mientras estabais hablando, pues estaba pensando en lo que decíais. Entonces, vamos a ver. Es que el nuevo comunismo, o sea, el neocomunismo que podría llamarse, se define, o sea, se estructura a partir de
esa idea de Ernesto Laclau, el filósofo argentino, que en 1985 él escribió un libro donde dice que la lucha de clases ya no vende nada. Entonces que el nuevo marxismo, o el nuevo, que él lo va a llamar postmarxismo, no porque no deje de lado el marxismo, sino porque lo continúa, tiene que consistir en la creación de todos esos grupúsculos que hay que aparecen en el 68, que está todo lo que ahora hay ya multiplicado, el feminismo, la transexualidad, todos los ismos que podía haber entonces, irlos reagrupando para formar un gran bloque progresista, un bloque de izquierdas que sea capaz de enfrentarse o de jugar contra el neoliberalismo que en esos años estaba dominando Occidente. Entonces, efectivamente, el nuevo bloque ese de izquierdas está formado por colectivos, pequeños colectivos que entre ellos se entienden muy bien porque van en contra del capitalismo y en contra del liberalismo. Y porque son víctimas todos, todos son ofendidos. Hay que victimizarlos porque es necesario que todos tengan reivindicaciones de cara a ese otro bloque, gran bloque de derechas, que sería como un bloque liberal conservador, porque otro denominador común de todos estos grupos, que son profundamente antiliberales y profundamente anticonservadores, porque ellos son progresistas, modernos, y todo lo que es moderno se vende muy bien. Entonces, ese va a ser la nueva estructura. ¿Y qué van a hacer esos dos bloques? Pues pelearse por conseguir la hegemonía de la sociedad. Entonces, por eso a mí me parece que lo de la educación es tan importante, porque fue el primer asunto o la primera cuestión que realmente consigue tener esa hegemonía socialista. O sea, es el más antiguo de todos los éxitos de Ernesto Laclau, diríamos. La hegemonía socialista en la educación viene desde el mismísimo 68, con poco de margen que se podía dar, sobre todo en España, porque entonces estaba Franco y aunque ya la ley del 75 apuntaba maneras, pues se contenía bastante lo que había. Luego, pues el consenso de la transición también hizo que no se adelantara demasiado, pero a partir de 1990 y la ley y la LOCSE, aquello ya ha sido un disparate. Y entonces es intencionado, o sea, no es que de repente, no es que se estructura así. Y armas que utilizan para conseguir esa hegemonía, la primera de todas es el dominio del lenguaje. Es básico para que se construya, para que sea liberticida, o sea, para que al final lo que tú haces es que todo el mundo habla exactamente igual, una jerga que nadie entiende, lo que de verdad piensa la gente cada vez se dice menos, cada vez se susurra más en las cocinas, como hacían los comunistas, porque nadie se atreve a hablar en contra de la verdad establecida por estos señores, que además tienen la arrogancia moral de decir que esos son los buenos y que todo lo demás son los malos, como decías antes, ¿no? Entonces, lo que pasa al final es que la gente no dice la verdad, o sea, no dice lo que piensa. Entonces, todos unos porque piensan que a lo mejor lo que ellos están pensando pues no está bien, porque llegan a pensar que es que están equivocados, otros por pura cobardía, otros, el otro día me contaba un amigo ayer por teléfono que había empezado a leer un libro de Gregorio Uri, que cuenta una historia en un instituto de Barcelona. En un instituto de Barcelona llegan unos padres al colegio a decir que tienen dos niños, un niño y una niña, pero que la niña ha decidido que se quiere llamar Paco y que el niño ha decidido que se quiere llamar Vanessa. Entonces, que como hay una ley ya que permite que cada uno decida lo que quiere ser en el colegio, pues intercambian los papeles y entonces la niña va a ser un niño y el niño va a ser una niña. Pero que resulta que entonces eso, el director se queda un poco asustado, lo lleva al claustro de profesores y el claustro de profesores dice que para asombro del autor del libro que había conocido la historia, dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? Si nosotros decimos ahora que esto es un disparate, pues es que no se cuelgan. encima. O sea, es que nos la hemos cargado. Entonces, por cobardía absoluta, se callan y aceptan el papel.
La historia termina que creo que al cabo de 2 años uno de los dos decide que ya se ha cansado de haber cambiado de sexo, que ahora quiere volver al original. Cosa bastante razonable, ¿no? No, pero bueno, nada más que eso. Y luego otra cuestión. Toda historia, este feminismo radical que aparece ahora, también estaba ya en el movimiento de liberación femenina de los años 70. O sea, como me has obligado a leerme todas estas cosas... Yo hablaba de feminismo clásico, me refería a Mary Wollstonecraft, porque en el 68 se fastidia todo. O las sufragistas, ¿no? Sí. O sea, Simone de Beauvoir ya es nuevo feminismo, claro, eso es la segunda ola. Que recogen todo eso que ya estaba ahí y entonces lo organizan, lo arman bien y tenemos el neocomunismo. Yo lo que te preguntaría, Curro, es lo de la fecha, no sé, cualquiera de vosotros, lo de la fecha de cuándo comienza esto, porque hay muchos, el neomarxismo realmente son... cuando en la Escuela de Frankfurt se van a Estados Unidos y ya ponen allí en las universidades norteamericanas, digamos, ponen sus primeros huevos, ¿no? De la serpiente. Y después vuelven después del 45, vuelven a Europa y los empiezan a poner en las universidades europeas. Aunque Marcuse, por ejemplo, triunfa en esas universidades de la costa oeste norteamericana, ¿no? No, claro, esto es muy complejo y tampoco una separación de etapas así nítida no se puede hacer sin simplificación, ¿no? Por ejemplo, en lo que se refiere a la cuestión de la conflictualización de la relación entre hombres y mujeres, que es un vector del nuevo marxismo. Eso ya estaba en Engels. Engels escribe en 1884 una obra, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, que suena a feminismo radical, es decir, dice... compara la relación entre marido y mujer a la de la burguesía y el proletariado, es una relación de dominación, donde la mujer juega el papel de la clase obrera explotada, y define el matrimonio como prostitución institucionalizada. Eso Engels ya en 1884. Para estos temas es muy interesante el libro de Agustín Laje y Nicolás Márquez, no me acuerdo, se llamaba como, Nueva Izquierda, ¿cómo se llama el libro de Laje? El libro negro de la nueva izquierda, porque ahí traza muy bien la historia del feminismo marxista, es decir, cómo en la Unión Soviética de los orígenes intentan llevar a la práctica esas ideas antifamilia, etcétera, que estaban en Engels, ideas de revolución sexual, de liberación sexual, intentan llevarlas a la práctica en los años 20 con resultados desastrosos, claro, porque pues, se desestructuran las familias, la natalidad cae en picado, el aborto es libre, hay unas tasas de aborto brutales en Moscú en los años 20-30, y a mediados de los 30, entre la baja natalidad y la gran afición a la matanza masiva del propio régimen estalinista, estaban con un problema de descenso de la población muy, muy serio. Entonces Stalin da un giro, en 1936, por ejemplo, vuelve a prohibir el aborto, y se acaban todos los experimentos de amor libre y de tal, llegaron a poner cabinas para tener relaciones sexuales en la calle, etcétera. Todo eso se acaba de raíz a mediados de los 30 porque le ven las orejas al lobo del invierno demográfico. Y después le pasan al virus a Occidente. Esto es interesante. Es decir, hay una entrevista interesantísima con un agente del KGB, se llamaba Yuri Bezmenov, me parece que se pasó a Occidente al principio de los 80, y una entrevista en el 83 dice, no, el KGB solo dedica a espionaje como el 10% de su presupuesto. El 90% lo dedicamos a financiar los movimientos de destrucción cultural que están socavando los fundamentos de la sociedad occidental. Y, por supuesto, todo esto de la revolución sexual, etcétera, nosotros estamos encantados porque ya lo tuvimos, lo llevamos a la práctica en la Unión Soviética en los años 20, sabemos dónde lleva, sabemos que lleva a la sangría demográfica y nos parece fantástico que ahora Occidente lo esté aplicando, ¿no? Tú, Miguel Ángel, ¿qué grado de resistencia hay a estas leyes que notes tú en las facultades? ¿Crece la resistencia o no? Creo que está muy bien que pongas el foco, ¿no? en la universidad, lo estaba pensando mientras que hablabais. Es difícil seguramente, como habéis dicho, ¿no? Periodizar, porque las ideas, algunas de ellas vienen pues, de bastante antiguo, Engels, siglo XIX. Quizás, sin embargo, en el campo de la realidad sí que podemos detectar cuando ha tenido varias recidivas, sin duda, ¿no? Pero yo creo que esta sensación que tenemos muchos de que recientemente, de que estamos viviendo como una especie de apogeo de todo esto en los últimos años, no es una sensación equivocada. Y no lo es justo por lo que apuntas tú, porque creo que ahora ya ha tomado de manera absoluta el campo de las universidades. Entonces, claro, desde ahí ya, una vez que has tomado ese castillo, bueno, las cifras son, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Que es
pero bueno, llegará aquí probablemente, y aquí tampoco andarán ya a día de hoy muy alejadas. Ya está aquí. Seguramente, sí, no, digo lo que voy a decir. Es decir, las cifras, el porcentaje de profesores, sobre todo de las disciplinas humanísticas o sociales, más todavía en humanísticas, que se alinean con posiciones políticas de izquierda, entendiendo por izquierda esta encuesta tan extrema, ¿no? En Estados Unidos en humanidades es el 96%. Aquí será, 96%. Aquí será el 94%. En ciencias humanas, en ciencias sociales un poquito menos, pero también está por ahí, ¿no? Y en naturales y tal, pues baja un poco más, aunque también son mayoría. Entonces, claro, pero las productoras de ideología, lógicamente, son humanidades y ciencias sociales. Es un poco, otros producen aviones y producen máquinas, nosotros producimos, de alguna manera, ideas. Pero en este caso, pues articuladas como ideología, porque ya hemos dicho que no se cree en que las ideas reflejen la verdad, sino que en realidad lo que tenemos que hacer son proyectos de transformación social y estás o con los míos o estás con otros, ¿no? Un poco lo que intenté decir antes. Entonces, sí que ahí cobra todo tu sentido lo de ideológica. Entonces, esto claro, está aquí sin duda. Por ejemplo, yo estaba pensando mientras que hablabas, la Universidad Complutense, por ejemplo, recientemente, sobre la ley de violencia de género, que es una de las cosas que tenemos encima de la mesa en esta sesión, obligó a sus profesores a firmar un documento según el cual se adherían a la ley. Es decir, tú tienes que expresar tu adhesión a los principios del movimiento, en este caso, en contra de la violencia de género. Claro, esto no ocurre con ninguna otra ley, no ocurre ni siquiera con la Constitución, que en España no se obliga a firmar un documento de adherencia a la Constitución en todas las universidades de España. Bueno, menudo escándalo. Sin embargo, sobre esta ley, sí. Y hubo alguno que se negó, por esto lo conozco, precisamente porque es amigo, y claro, evidentemente el escándalo fue mayúsculo, las dificultades mayúsculas, y bueno, evidentemente ha tenido un montón de problemas que se ha buscado después de esto, ¿no? Esta presión, esta opresión tremenda que se ejerce, por lo tanto, ya también aquí, pero os podéis imaginar entonces en Estados Unidos, que es de donde viene, esto yo creo que sí que está siendo apabullante en tiempos más recientes, da lugar a cosas, por suerte también muy interesantes. Estoy pensando en fenómenos como la asociación de Heterodox Academy de Jonathan Haidt, que ahora mismo se acaba de traducir uno de sus libros en España, La mente de los justos, y que, bueno, él luego, pues eso, su lado, por así decirlo, de compromiso social lo expresa a través de esta asociación, la Academia Heterodoxa, es decir, una organización que lo único que defiende es que sea posible defender posiciones no mayoritarias en la universidad. Estamos en esto. Jordan Peterson. Sí. Bueno, por suerte, pero están ahí agrupados haciendo un poco de resistencia frente a esto. Haidt, que él mismo es progresista, como explica muy bien en el libro este recién traducido. O sea, él es un progresista, lo que pasa es que detecta, para su sorpresa y para bien de todos, que en los conservadores hay buenas razones. Que no es que sean unos seres malvados, que están en contra de la igualdad y que están a favor de la opresión y tal, sino que resulta pues, que perciben, él es psicólogo evolucionista entonces, y moral, o sea, ha trabajado mucho pues eso, cómo percibimos la moralidad, detecta pues, que tiene principios, los conservadores, que él no ve del todo bien, pero dice, mira, pues qué interesante, si la evolución ha producido esto será por algo y vamos a dialogar y vamos a ver. Bueno, esto él desde su postura de progresista ya se da cuenta, no digamos ya desde el otro lado. Sacan ahora, por cierto, otro libro precisamente sobre esto, ¿no? Sobre Coughlin, no sé cómo lo van a traducir, pero sería algo así como el mimo, la manera en que se está mimando a la mente americana, The Coughlin of the American Mind, en el cual, pero es la mente americana en las universidades. Se remite al título de un artículo muy bueno, largo, que ya escribieron sobre este mismo tema y que va de eso, va de cómo se están creando alumnos pues con lo que decías tú, pero ya en el nivel universitario. Se están sacando alumnos con los cuales que van a formar parte de las élites en los distintos niveles de élites universitarios, el problema que esto va a plantear. Yo creo que esa batalla ahí, pues es... Yo quiero decir una cosilla más, un poco por terminar el esquema que tenía previsto, es hasta qué punto todo esto es empobrecedor, no solo regresivo en lo jurídico, como decía antes, en el sentido de vuelta al colectivismo jurídico, sino regresivo o al menos irritante también en lo humano. Esta manía de agrupar a los seres humanos en rebaños en los que además se presupone
una comunidad de intereses, de sensibilidad, de tal. Son las feministas cuando salen diciendo nosotras las mujeres. Bueno, ¿a ti quién te ha dado derecho a hablar en nombre de todas las mujeres? O nosotros los negros o nosotros los homosexuales, ¿no? Es decir, se disuelve al individuo en el grupo. Hay una frase que me encanta de Martin Luther King, precisamente el líder histórico del antirracismo y tal, dice, sueño con el día en que se juzgue a las personas por el contenido de su carácter y no por el color de su piel. Es decir, el día en que se atienda a las características singulares de cada individuo, lo que le constituye como individuo, sus opiniones, sus talentos, sus capacidades, y no sus características grupales, su pertenencia a esta o aquella tribu. Sin embargo, todo este marxismo cultural, con su querencia tribalista, pues al final nos lleva a volver a clasificar a la gente como rebaños, y lo que interesa de una persona es si pertenece a tal o cual colectivo, sobre todo si es instrumentalizable por la izquierda, ¿no? por la nueva izquierda. Claro, hasta el punto ese de que las discusiones intelectuales se reducen a eso, ¿no? Se reducen, bueno, como el ejemplo que decías tú del gobernador, incluso también las discusiones públicas en general, de la esfera pública. Se refiere a dónde estás, en qué bando estás. ¿Estás con los del Ku Klux Klan o con los que se pintan de negro, que hacen chistes de eso y eres de los malos? O sea, no entramos en los asuntos de la verdad, de lo que hay de verdad, de lo correcto y lo incorrecto. Pequeña anécdota simplemente al hilo de todo esto, y también para mi sorpresa, ¿no? Ya del estado en el cual se encuentra esto. Hace año y medio, en un congreso, ya que lo has citado también, sobre Wittgenstein, llevo yo mis trabajitos, mis cositas sobre... Precisamente iba sobre Wittgenstein y el marxismo, pero una cosa bastante técnica, en un congreso de wittgensteinianos muy técnico que se realiza cada verano en Austria, en los pueblos en los que estuve el de maestro. Yo preocupado, porque va a haber un montón de gente muy experta en los textos de Wittgenstein sobre en qué cita me he podido equivocar o en qué dato he podido fallar, tal. Mi sorpresa después, un poco en la línea de lo que estamos diciendo, no se entró a discutir eso en ningún momento. No se me entró a discutir en ningún momento la realidad de las cosas o la corrección de la cosa. Desde el principio, la pregunta, para mi sorpresa, que yo pensé que cuando la recibí pensé, bueno, nos estamos relajando, estamos un poco charlando de todo, la pregunta venía a ser, ¿tú por qué has escrito esto? ¿Tú qué agenda tienes? ¿Qué es lo que quieres? ¿A dónde vas? El proyecto, no la verdad. ¿Qué es lo que quieres conseguir? Era una crítica a Marx. Pero en el momento en que detectaron que, hombre, que yo tenía alguna preocupación sobre la contemporaneidad que me llevaba a hacer algún tipo de crítica del marxismo, automáticamente, ya automáticamente ya estás excluido. Ya no eres del... o sea, esa pérdida absoluta del placer, del conocimiento, del saber, de la verdad, de la búsqueda de la verdad. O sea, yo creo que tampoco hay que caer es que nos consideran los malos y no hay malos ni buenos. Por supuesto que hay bien y mal y hay buenos y malos. Lo que pasa es que están definidos de esa manera. Y tenemos que intentar buscarlo todos. Tenemos que intentar buscar qué es lo bueno y qué es lo malo. Redefinen bondad y maldad también en términos de colectivos. Por eso. Se pierde la idea de responsabilidad moral individual, se sustituye por responsabilidad moral colectiva. Es decir, esos colectivos, esos rebaños simplificadores, además resulta que son buenos y malos. Hay uno malo, que son los hombres blancos heterosexuales, y después hay rebaños de víctimas que son colectivamente buenos. La responsabilidad moral es colectivizada. Y eso implica una extraordinaria regresión también. Alicia. Lo que me parece más peligroso es que ya no es ir en contra del liberalismo o ir en contra de la derecha o ir en contra... Si es que lo que van es en contra de la civilización occidental. De la civilización. O sea, el verdadero enemigo de esta izquierda es la civilización occidental. Totalmente. O sea, por eso la escuela como transmisora de conocimientos de nuestra cultura es lo que hay que abolir. O sea, ya no se transmiten conocimientos porque esos conocimientos son propios de una cultura que no es la mejor. Entonces, la historia del multiculturalismo es lo mismo. Es decir, todas las culturas son iguales porque resulta que la cultura occidental va a tener preferencia en una escuela, en un colegio, no sé qué, no, los musulmanes es lo mismo. Entonces, ahí además se hacen todos amigos. O sea, ¿por qué las feministas ni hablan de la situación de la mujer en el Islam? ¿Por qué ni hablan? ¿Por qué ni dicen nada? Porque al fin y al cabo son colegas en esta empresa. También el islamismo más radical, si no queremos hablar en general del islamismo, está intentando destruir la civilización occidental. Entonces ahí de momento vamos juntos. Ya veremos luego quién gana al final en la última pelea. Pero de momento, amigos. Entonces, eso es lo que es verdaderamente peligroso, vamos, porque si no, al final pues, sería una lucha política como son en realidad la lucha política, la derecha contra la izquierda toda la vida, ¿no? Pero esto es que introduce un factor aterrador.
Una parte esencial de la civilización occidental es la individualidad de la responsabilidad, tanto jurídica como moral. Como he dicho antes, estamos volviendo a un colectivismo jurídico y moral. Los colectivos como bloques son moralmente buenos o malos. Antes, cada vez me parece que la distopía esa de su libro de Somisión puede ser más real. Y por eso cuando le preguntaban en una ocasión que por qué había escogido ese personaje que al final se convierte al Islam, él dice, es que en esta sociedad nadie se está preocupando de lo que de verdad está pensando el varón. Y se refería pues al feminismo, ultrafeminismo, como quieras llamarlo. Y las leyes de violencia de género. La gente dice, ¿por qué Vox tiene esa obsesión con la violencia de género? Porque es la ley más importante precisamente para la culpabilización colectiva del varón. Es que define la violencia de género como la que cometen los hombres contra las mujeres, nunca al revés, luego el concepto mismo ya es maniqueo, como consecuencia de la cultura machista y de la situación de opresión y discriminación estructural de la mujer. Desde el principio está criminalizando colectivamente al sexo masculino. ¿Qué os parece si vamos a hacer el tramo final? Vamos a ver si hay preguntas entre el público, que seguro que las hay, pero diferentes. Perdona. Sí, Ángel. Para Arturo, ¿tú crees que estamos en una contrarrevolución? Quiero decir, a pesar de todo este panorama, parece como que ha habido una imposición de arriba abajo, top down, ¿no? Sí, Curro. Una pregunta que es el tema de la contrarrevolución. O sea, estamos en un panorama así muy, digamos, que asusta, ¿no? De la imposición de estas pseudoideologías y las ideologías, y parece que han sido impuestas desde una supuesta élite, ¿no? De estas oligarquías de arriba hacia abajo, ¿no? Pero parece, y se ha estado viendo en Andalucía últimamente, en el resultado de las últimas elecciones, que hay una reacción, ¿no? Hay gente que dice, pues, que me llamen facha, que me llamen lo que me dé la gana, pero yo ya no transijo con esta imposición de arriba abajo, y es como una especie de contrarrevolución de abajo arriba. ¿Qué opinas de eso? Pues sí, lo he anticipado antes en mi exposición, ¿no? Quiero decir, una de las razones del éxito de esta nueva derecha, sería Vox en España, puede ser Trump en Estados Unidos también, Bolsonaro en Brasil, etcétera, es precisamente que planta cara a la nueva izquierda en el nuevo tablero, el tablero que es importante en el siglo XXI, el tablero cultural, la bioética, el modelo de familia, etcétera, género, relaciones entre los géneros, tanto que la derecha tradicional simplemente se quita de en medio, quiere seguir hablando de economía, cuando el tablero ya no es la economía. Bueno, y también, sí, también hay, claro, efectivamente, una reacción frente a las élites del establishment cultural progre, etcétera, por supuesto, hay mucho de eso también. Perdón. Yo quería decir una pregunta para Francisco José Contreras. Es una pregunta muy fácil. A mí me ha sorprendido que no hayas visto, que no hayas dicho nada de Nietzsche, porque para mí es la raíz del marxismo. Yo creo que es el mejor soporte que tiene. Yo creo que Henri de Lubac, en el drama del numismateo, lo dibuja muy bien, ¿no? Que en el fondo, si existe Dios, es que el hombre es un gusano, esa cosa que al final, en lugar que al revés, que el hombre trasciende, ¿no? Y esa es una cosa, si a ti te parece que lo de Nietzsche sigue siendo vigente o si por el contrario es una cosa particular. Y luego para mí darle importancia a la batalla cultural que la estamos perdiendo, ¿no? El que domina el lenguaje impone su ideología, ¿no? Y esa es otra pregunta para ti, nada más. Curro y Alicia. Nietzsche, no sé. Nietzsche no sé cómo juega en todo esto. Quizás, efectivamente, si suprimimos el concepto de verdad, como pintaba antes Miguel Ángel, lo que queda es la voluntad de poder y la lucha por el poder. Y esta nueva izquierda, efectivamente, tiene mucho de eso. Todo se sustancia en lucha por el poder. Entonces, la relación entre el hombre y la mujer es redefinida como una relación de lucha constante con el poder. Eso está en Kate Millett, una de las feministas estas de los años 70, ¿no? La relación entre hombre y mujer es una relación de poder. Nosotros tenemos un conflicto que puede ser instrumentalizado por la nueva izquierda. Hay que conflictivizar la relación entre el hombre y la mujer. Esto lo dice Néstor Aclau y Chantal Mouffe en Hegemonía y Estrategia Socialista, ¿no? La obra que citabas antes y que efectivamente es clave para la nueva izquierda, y por lo visto es el libro de cabecera de Pablo Iglesias y de los Podemitas. Pero ahí se dice que hay que instrumentalizar ese conflicto. Lo están consiguiendo. Y el resultado es que la relación del hombre y la mujer es el fundamento de la sociedad, es el lugar donde se transmite la vida. Pues la vida se transmite menos, por eso hay menos nacimientos. Yo creo que todo está relacionado, ¿eh? La caída de la natalidad está relacionada con lo conflictivas e inestables que se han vuelto las relaciones entre hombres y mujeres bajo la influencia cultural de este feminismo patológico.
Hay una frase, Más allá del bien y del mal, de Nietzsche, que dice justamente, ya no hay hechos, solo interpretaciones. In italiano non ci sono fatti, ma soltanto interpretazioni. La crítica después, bastante jocosa, a Bátimos non ci sono gatti, no hay gatos, solo hay interpretaciones. ¿Cómo que no hay gatos? Hay gatos, hay mesas. Pero se llegó a defender esta idea, ¿no? Como base a todo lo demás. Bueno, lo que ha dicho Curro. Alicia. No, dices, me dabas la razón en lo del lenguaje. No, sí. Es un mundo de Orwell absoluto en el que nos han metido. O sea, que la educación tenía su jerga, una jerga que solo hablan los que se la conocen. Sirve para distinguir al que está contigo del que no está contigo. Yo desde que entré en el mundo de la educación hice el firme propósito de no aceptar absolutamente ningún vocablo propio de esa neolengua. Y debo reconocer que alguno se me ha colado. Pero con el feminismo pasa igual, es una jerga muy propia que te aburre profundamente leerlo, porque es que es muy aburrido, porque no es castellano. Y bueno, que para lo primero que sirve es para distinguir al bueno del malo. Eso, el personaje de 1984, en su lucha durísima por mantener alguna palabra que se le cuele para que por lo menos él esté contento consigo mismo, es esa la terrible. Es que es una lucha, esa lucha sí que es individual. O sea, la del cada uno por intentar resistir a esa imposición son luchas individuales. Entonces, bueno, pues no sé en qué vamos a acabar. Gabor, por favor. Bueno, mi pregunta es en unos términos muy, muy sencillos, ¿no? Y yo la resumiría diciendo cómo hemos llegado hasta aquí. Es decir, cuando en todos estos campos al sector, llamémosle conservador, durante todos los tiempos nos ha asistido la verdad científica, la ley natural, la verdad filosófica. ¿Cómo es posible que todas estas leyes y todo este movimiento ideológico totalitario haya ido arrasando los campos sin encontrar prácticamente resistencia hasta ahora, que parece ser que algo se mueve, ¿no? Incluso en estos últimos años, ¿no? Yo he encontrado siempre, o sea, que han encontrado el terreno abonado de nuestra pasividad. Por lo menos en nuestros tiempos yo la he vivido y me imagino que si hemos llegado hasta aquí ha sido porque en las décadas anteriores también ha sido así. ¿Por qué? A ver si alguien me lo puede explicar. Bueno, perdona, el lenguaje ese es como el arsénico, o sea, se da gotita a gotita, te lo tragas pensando que no te va a hacer daño y cuando te quieres dar cuenta estás envenenado. Entonces, eso puede explicar un poco con esa estrategia tan sutil y tan kafkiana de la izquierda, cómo han conseguido paralizar a la gente que no reacciona. Y luego, la educación también, vuelvo a decir, tiene mucho que ver, porque es que nuestros políticos no estudian. Entonces, no se dan cuenta de dónde está el peligro de las cosas. Entonces, entran en el juego. Vamos, es asombroso cómo se entra en el juego de la ley de memoria histórica o de la ley de violencia de género. Es porque no son capaces de distinguir que ahí me están metiendo un gol. Que eso, sí, tú dices, sí, que eso va en contra de la individualidad, que no. Yo creo que en parte es lo que tú dices, que no ha habido incomparecencia del adversario. La derecha, desde el 68, ha estado a la defensiva, ha hecho seguidismo respecto a la izquierda, ha querido defender la economía, salvar las cosas de comer. Incluso Thatcher y Reagan en los años 80 fue una reacción ideológica de la izquierda, pero centrada sobre todo en lo económico y tal, ¿no? El libre mercado, no en la cuestión del modelo de familia, la bioética, etc. Ahora parece que empieza a haber, como dije antes, una verdadera reacción. Pero además hay un segundo aspecto, y esto se comprueba también leyendo, yo es que lo he leído hace poco, y por eso ahora lo tengo muy presente, el libro de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe. Él dice claramente que la izquierda radical no tiene que hablar de revolución ni de ruptura con la democracia liberal, etcétera, como se hacían los marxistas clásicos, ¿no? Que decían, nosotros vamos a destruirlo todo y dedicar a construir una sociedad de nueva planta. No. La izquierda se debe presentar a sí misma como la continuadora y la culminadora de lo que tenía de justo y de civilizado el liberalismo. Y esta es una beta, además, que está a lo largo de la historia de la izquierda
en distintos momentos. También Hermann Cohen, a finales del siglo XIX, por ejemplo. Es un curioso kantiano marxista que busca una integración de marxismo ético, integración de Kant con Marx, o Ernst Bloch, a mediados del siglo XX, Derecho Natural y Dignidad Humana, ¿no? Él concibe el socialismo precisamente como la culminación de las aspiraciones de justicia que había no ya solo en el liberalismo, sino a lo largo de toda la historia de la civilización y que han quedado sintetizadas en la idea de ley natural, de derecho natural, ¿no? Entonces, la clave MOVE van por ahí. Dicen, no habléis de revolución, no habléis de destrucción, hablar de llevar a su pleno cumplimiento lo que el liberalismo prometió y dejó a medias. Porque, por ejemplo, el liberalismo hablaba de libertad, pero solo ofrece libertad negativa. ¿Qué es libertad negativa? Pues que el Estado no me coaccione, que el Estado no me arrebate la vida arbitrariamente, no me impida expresar mis ideas, no me impida practicar la religión que yo quiera. Pero ¿de qué le sirve todo eso a un mendigo que tiene que dormir bajo un puente? La libertad negativa es libertad para dormir bajo los puentes, diría Anatole France. Luego necesitamos un Estado intervencionista que le garantiza a todo el mundo una vivienda digna, un trabajo, no sé qué, no sé cuánto. El resultado es Venezuela, claro. Y la igualdad, lo más importante, la igualdad. Ellos dicen, no, la igualdad estaba bien, la igualdad ante la ley fue un paso adelante, pero es insuficiente. Esto ya lo dijo Marx en la cuestión judía en 1844, ¿no? La igualdad formal, igualdad ante la ley, funciona como tapadera ideológica de la perpetuación de la desigualdad material. Es decir, la desigualdad de rentas. Ya no importa que haya ricos y pobres porque ahora somos todos iguales ante la ley. Luego, la verdadera igualdad solo la traerá el socialismo, pero no será una ruptura respecto al ideal liberal de igualdad, sino será su plena consumación, su plena realización, ¿no? Con el acento de la navata, diría Pablo Iglesias, aquella grabación que le hicieron, cuando decía que, por supuesto, hay que hablar de la democracia, porque no se puede vender la dictadura del proletariado. Claro. No podemos vender aquí la dictadura del proletariado, aunque nosotros sabemos que es la consumación absoluta de la democracia, porque es la que nos lleva en términos reales a la mayor de las libertades en igualdad. Pese a eso, no hay quien venda la dictadura del proletariado. Luego hay que hablar de democracia y no de dictadura. Y eso, buscando a los culpables, ¿no? Pedías tú. Buscando a los culpables. Dos sectores, ha salido un poco, pero por sistematizarlo, intelectuales y políticos. Los intelectuales, porque por esto que estáis diciendo, en el momento en que han adoptado estas posiciones, han adoptado un lenguaje liberal, ¿no? En el fondo, pues claro, desde una otra postura tuya liberal, ¿cómo no vas a entrar al juego? ¿No? Como, pues vamos a ver, tú ves esto es lo propio del liberalismo también, vamos a ver, la libertad no está tan claro lo que es, vamos a discutirlo y tal. Entonces, por ahí, ese ha sido el error. Desde el punto de vista político, bueno, lo has dicho tú, una absoluta inopia de captar esto, porque se estaban sosteniendo curiosamente desde la derecha, lo has dicho ya, posiciones marxistas. O sea, posiciones de que al final lo único que importaba era la economía. Estas eran cositas en que las cosas se entretenían, pero que no venía a molestar nada o no iba a afectar en nada. Bueno, es una posición absolutamente absurda, ¿no? Porque la cultura, en el fondo, es la pública y todo. Por citar dos rayos de esperanza, ya que veremos a los culpables, vamos a ver también las vías de salida. Yo no estoy tan convencido, ha salido aquí con dos cosas que se han dicho, no estoy tan convencido, primero, de que haya una fuerte alianza entre estos distintos grupos del otro movimiento, ¿no? Toda esta cuestión de la interseccionalidad y tal. Esto lo apuntaba ya Zizek hace años, desde, bueno, ahora ya está más antipatizante, pero en aquel momento era más simpatizante con la cosa, y decía, cuidado, que estos movimientos, era simpatizante porque los veía como apoyo a las posiciones de izquierda que él defiende, decía, cuidado, que estas alianzas son frágiles, que al final, un poco lo que has dicho tú, al final el musulmán radical y la feminista, va a haber momentos en los cuales choquen, pero es que incluso va más allá, la cosa se fragmenta, ¿no? Es decir, incluso dentro del movimiento LGTB, los intereses o ciertas posiciones sobre la transexualidad no coinciden del todo con ciertas posiciones, por ejemplo, que podría defenderse de libertad sexual desde un gay o lesbiana. La tercera ola del feminismo ya dice que el mismo concepto de mujer es opresivo, porque presupone la binariedad sexual. Ellos dicen que hay que deconstruir el concepto de sexo, proponer el concepto de género, que es pura construcción individual, cultural y tal, y géneros hay todos los que quieras. Por eso se van añadiendo letras. Claro. LGTBI. Pero si no existe la mujer, si no existe el sexo femenino, entonces ¿qué sentido tiene el feminismo? Claro. Y si no existen dos sexos, ¿qué sentido tiene la homosexualidad? No, sobre todo la transexualidad y la transexualidad también. No, pero todo eso presupone un esquema binario. Hay dos sexos, pero a mí me atrae el mismo en lugar del contrario. Soy homosexual porque hay dos, pero si hay 50, el concepto... También el concepto de transexualidad tiene ahí un problema, es decir,
en unas jornadas sobre transexualidad infantil, estos son precisamente. los queer estos, ¿no? El Queer. queer. Bueno, queer tiene varios sentidos, pero efectivamente, en ese sentido, efectivamente, salía esto, no era toda una como jornada. no se define, pues entonces... Efectivamente, entonces hablaban personas transexuales, decían, cuidado, yo la idea esta de lo queer no me gusta nada, porque significa que yo no tengo, yo quiero ser hombre, pero me están diciendo que no importa ser hombre o ser mujer, pero yo quiero que se me reconozca como, y a mí sí que me importa. Al queer, en ese sentido, no. O sea que, y bueno, ahora venía leyendo una persona que decía, bueno, pues si piensas que estás con alguien que eres hombre, eres heterosexual y estás con una chica y descubres al final que la chica, va bien la conversación, vais a acostaros y descubres que la chica tiene órganos sexuales masculinos, tienes que tener relaciones sexuales con ella porque si no serás un transfobo. Claro, esto trasladado, claro, esto trasladado a la cuestión que tú dices, implica eso, implica que entonces ya no puedes tener elecciones sexuales. Porque ya está marcado por lo que decide el otro, no lo decides tú. Y esto a su vez choca con la idea de que si tienes una relación sexual que no te convence, te están violando. O sea que hay muchos choques ahí. Hay choques. No está nada claro. Esa es una esperanza, una vía de esperanza. Los choques internos. El otro, y ya acabó. La otra vía. Hombre, lo que he intentado decir desde el principio, la realidad, la verdad. O sea, que es que la realidad, si existe, la realidad... Y existen los gatos, como decía antes, ¿no? Lo cité en italiano porque era una crítica de un discípulo de Vattimo, Maurizio Ferraris, al propio Vattimo. Si existen los gatos, pues entonces habrá interpretaciones, pero también hay gatos. Si existen los hechos, habrá interpretaciones, pero también hay hechos. Entonces, si al final la verdad, más que hablar de top-down o down-top, es la simple cosa de que la realidad al final está ahí. Entonces eso es un problema para el otro lado. Claro, ya habéis oído hablando del cambio de sexo, que hubo un tuit del presidente Trump diciendo, ahora que dicen en el Partido Demócrata que uno puede ser del sexo que quiera, yo hoy soy femenina y soy la primera mujer presidente de los Estados Unidos. Y dice, hasta eso te he pisado, Hillary. Mario, por favor. Habéis descrito muy bien los problemas de la izquierda reaccionaria, que diría Horacio Vázquez Rial, que es una izquierda traidora al occidente y suicida, pero hay otra madre del cordero, que es un elefante en una sala que no se quiere ver desde la derecha. No se quiere ver, pero por ejemplo, el profesor Contreras lo ha visto perfectamente en un libro que requiere un debate. Es decir, todo esto que está sucediendo no deja de ser un desafío para el liberalismo. Los límites de la libertad, el lugar que ocupa la libertad, si la libertad es el valor principal o tienes que someterlo a otro tipo de cuestiones, incluso, aunque en Europa se quiera dejar de pensar en Dios, si Dios tiene algo que ver aquí, porque si hay alguien que va a someter la libertad a Dios, va a tener un problema fortísimo con alguien que someta Dios a la libertad. El profesor Contreras tiene el libro En defensa del liberalismo conservador, es un desafío al movimiento o al mundo liberal conservador en general, porque hay gente que no es que lo haga porque sea de la derechita cobarde, sino porque tiene dudas, o como ha dicho el profesor Quintana, ¿cómo hacemos? Es que son campos nuevos, la sociedad ha saltado por los aires desde los años 60, ha habido gente que ha participado directísimamente en los movimientos de liberación de los años 60, la profesora del IBES, de Carlos Emprún Maura, que siempre han agradecido y han valorado el sacudón libertario que tuvo esa época. ¿Va a negar las consecuencias negativas que tuvo? No, pero es un desafío para ellos. Y en el eje de todo esto está el modelo de sociedad que se quiera defender y si se puede compatibilizar o no con la libertad. El profesor Contreras dice, hoy en día los clásicos del mundo liberal serían muy cercanos a las posiciones que defiende Vox, no Ciudadanos o no el Partido Popular. Pero lo cierto es que hay un debate en el que a veces la derecha no quiere entrar, digo la derecha en términos generales, el centro también, porque lo tiene muy difícil y porque resulta que a algunos de ellos les da por pensar antes de ponerse a pontificar. Y como en el otro sitio ven que eso genera dudas, salen con ventaja. En cuestiones relacionadas con la homosexualidad, con la apertura de modelos familiares distintos, es que hay gente del mundo liberal conservador, mundo liberal, que lo analiza en un primer momento y ve y da pasos y no lo considera
de manera tan negativa como eso. O sea, yo creo que no es solo derechita cobarde, sino que hay un desafío. Invito a la Fundación Villa Cisneros a un debate entre Contreras, Juan Ramón Rayo o Beatriz Becerra, etcétera, que acaban de sacar libros también definiendo qué es ser liberal de maneras muy contrapuestas. Muy bien. Íñigo Gómez Pineda. Yo que cojo el envite, yo que represento a la Fundación Villa Cisneros, encantados de organizar el debate. A mí me ha parecido un nivelazo de debate, de conversación, realmente yo he aprendido muchísimo. Yo quería hacer una pregunta más sencilla, más directa, que probablemente algunos se lo estén haciendo. La ley de memoria histórica, la ley de violencia de género, ¿qué hacemos? ¿Las cambiamos o las suprimimos? A ver, los tres para concluir, yo creo, porque son las 9, hemos quedado en que a las 9 terminaríamos. Vamos a hacer como conclusión, ¿qué hacemos con las leyes de ideología? Unas leyes que a algunos les han dado el mensaje de que hay una serie de leyes que son absolutamente necesarias. Yo creo que hay que suprimirlas todas. En todo caso, la ley de violencia de género, cambiarla por una ley de violencia intrafamiliar. Si suponemos que la violencia intrafamiliar presenta unas características específicas que requieren una prevención, un esfuerzo de prevención especial, etcétera, prevención intrafamiliar en su conjunto, que incluye tanto ataques de hombres contra mujeres como de mujeres contra hombres, aunque sean menos frecuentes, pero se dan, o de hombres o mujeres contra niños, etcétera. La posición de Vox sobre el asunto y lo de entresacar de todas esas variedades de violencia doméstica, entresacar una de ellas y configurarla como la encarnación misma del mal en el mundo, solo se explica en un marco de adoctrinamiento precisamente neomarxista masivo, que hay que presentar a la mujer como víctima y al hombre como agresor y culpabilizar colectivamente al sexo masculino. Por tanto, yo quitaría la ley de violencia de género, la cambiaré por una ley de violencia familiar y las otras tres simplemente las quitaría. Sobre todo la ley de igualdad de hombres y mujeres, de la que no hemos hablado apenas. Pero esa es una ley fundamentalmente adoctrinadora también, cuyo objetivo es convencer a todo el mundo de que todavía tenemos un grave problema de desigualdad entre hombres y mujeres, porque somos un país muy machista. Es mentira, no somos un país muy machista, somos el país menos machista del mundo, según estudios internacionales. Y la desigualdad de resultados entre hombres y mujeres se explica por factores que son racionalmente indagables, por ejemplo, que las mujeres ralentizan sus carreras para tener niños, por ejemplo, les atraen menos las carreras técnicas, está demostrado por los psicólogos, a la mujer le interesan menos las profesiones que implican contacto con cosas o con máquinas, ¿no? Les interesan más las profesiones que implican contacto con personas. Pero claro, las carreras técnicas están muy bien retribuidas. Es decir, la famosa brecha salarial es un mito neomarxista. Y la ley de igualdad entre hombres y mujeres está dedicada básicamente a difundir legalmente ese mito y además porque en todas estas leyes siempre hay muchos artículos dedicados a educación y a medios de comunicación. Son leyes sobre todo para el adoctrinamiento y propaganda. Todas ellas tienen artículos sobre educación e inclusión de contenidos LGTB, en el caso de la ley de derechos LGTB, contenidos sobre igualdad de hombres y mujeres. En las otras leyes son leyes adoctrinadoras que están de más en una sociedad libre. Porque todos estamos ya protegidos por el Código Penal, la Constitución, etcétera, homosexuales, heterosexuales, hombres, mujeres. ¿Qué pasa? ¿No había leyes penales hasta ahora? Porque esta necesidad de leyes especiales que lo que traen son privilegios de grupo, ¿no? Era, por cierto, la posición, ya voy a romper una lanza a favor de mi partido, era la posición de Vox en la negociación con el Partido Popular, la supresión de las 4 leyes. Yo estuve en la comisión que estuvo negociando. No hubo manera, ¿eh? No hubo manera. Y estaba Javier Maroto en la comisión del Partido Popular y sinceramente convencido, no era ya una cuestión de estrategia de partido, sino sinceramente convencido de que esas leyes son necesarias, tienen sentido en la sociedad española actual, porque tenemos un problema de homofobia, porque tenemos un problema de machismo, etcétera, profundamente tal. O sea, compartía la visión de la izquierda sobre el asunto del Partido Popular. Yo la ley de memoria histórica, desde luego que la quitara. En cuanto a la ley de violencia de género, creo que lo que hay que hacer es revisarla. Lo que creo que es una trampa es que se llame ley de violencia de género y está llena de contenidos que no tienen nada que ver con la violencia de género. O sea, que exige una revisión tranquila y racional del asunto, porque lo que no puedes es decir que eso no es un problema, porque realmente la violencia, lo que se llaman la violencia de género, es un problema. Es verdad que está sobre unas bases
que es que empieza a ser irracional desde el principio, porque si tú intentas decirle a alguien que el problema fundamental es que si el hombre y la mujer se pegan, el hombre va a pegar más fuerte de la mujer porque es más fuerte, y te empiezan a decir que no están dispuestas a admitir que el hombre es más fuerte, pues entonces no podemos llegar a ningún lado. O sea, está basado en una irracionalidad. Eso ya estaba contemplado en el Código Penal. De toda la vida estaba contemplado. Ya, por eso te digo la agravante que de desprecio de sexo se llama. Desprecio de sexo. Que se celebró su abolición por parte de las feministas. En el 83. Por parte de las feministas. Yo recuerdo. Hay un artículo de Maruja Torres. Ese te iba a decir, que le molestaba profundamente que le dejaran pasar delante de una puerta por ser mujer. Y decía, bueno, es que si llegan los dos a la vez a la puerta y no la dejan pasar, la tiran al suelo. O sea, es que por mucho gimnasio que hagamos las mujeres ahora, es verdad que el hombre, por lo general, es más fuerte que la mujer. Entonces, llegaos a las manos, cuidado. Pero bueno, esta ley está llena de absurdos, como lo que vimos el otro día con la historia de estos de dos que se pegaban, que no quieren denunciar, le denuncia a un policía que le ha visto, y entonces, como aplican la ley de violencia de género a la chica, pero no al hombre, pues entonces resulta que a uno le cae más que al otro. Entonces, claro, hay una desigualdad que es que no es aceptable, porque no se puede tratar a dos personas de manera distinta delante de la ley. Entonces, bueno, pues sí, no sé, que eso yo desde luego creo que hay que revisarlo todo, y desde luego la ley de memoria histórica es un levantamiento de la lucha que queríamos olvidar todos, de la guerra civil. O sea, es que nadie de quien ha vivido, quien ha luchado en aquella guerra, no ha querido nunca contar a sus hijos sus experiencias en aquella guerra. Yo lo sé porque mi padre estuvo en aquella guerra y no sé casi nada de lo que hizo mi padre, quitando que hay alguna foto donde estaba en el Ebro o en el frente del Ebro o no sé qué. No nos contaba jamás porque no querían hablar de eso. Entonces no se puede levantar ese cadáver ahí. Hicieron o lo que sea nuestros padres lo que pudieron pero es que sería lo peor. Vamos, yo desde que empecé a interesarme un poco por la política y pensaba que en la guerra civil, decía, ojalá nunca jamás tenga que vivir una situación así, donde tienes que elegir entre dos bandos e ir a matar al otro porque piensa distinto que tú. O sea, me parece tal horror que cualquier cosa por evitar eso se debería conseguir. Entonces esto es al revés, levantas todas las peleas, todas las discusiones, todas las... Sí, muy rápidamente. Sobre la ley de violencia de género, yo creo que tiene tres problemas localizables, y creo que podríamos estar bastante de acuerdo sobre ello. Han salido de alguna manera aquí, la asimetría penal que se produce en casos como este que tú citabas, es decir, por hechos que son claramente iguales, un hombre y una mujer se enredan, uno le pega una patada, el otro un tortazo, la otra le devuelve un puñetazo, y entonces, sin embargo, el hombre 6 meses, la mujer 3. Es una asimetría penal clara. Esto yo, en su momento, cuando salió la ley, que hubo un pequeño debate, es verdad que luego se ha pasado durante un montón de años sin debate porque ha habido una dejadez con esto. Recuerdo perfectamente un artículo en El Mundo de Gimbernat explicando este peligro, que esto iba a pasar. Yo esto se lo he comentado a una persona, a una diputada, de hecho, de un partido que no es... Bueno, diputados de Vox no hay y tampoco es del PP. Ella defendía esta ley y decía, entonces cuando le presento esta evidencia, decía que es que eso no estaba originariamente en la ley, que no, la ley realmente no tiene por qué llevar a eso, que ha sido una interpretación del Supremo equivocada. Evidentemente se me escapa por completo el razonamiento jurídico y quién tiene razón o no. Se explica, yo digo, bueno, entonces Gimbernat, ¿por qué lo veía? Bueno, porque Gimbernat conoce muy bien... La ley es sectaria de su pórtico porque define la violencia de género como la que comete el hombre contra la mujer. Sí, a mí me parecía... Pero por eso digo, a mí me lo parecía y bueno, y de hecho se ha dado, el Tribunal Supremo lo ha visto así. Sí. Ella me explicaba que es que Gimbernat conoce muy bien a los actores, a los jueces y abogados, y entonces por eso intuía que se iba a interpretar así, pero que no tiene por qué interpretarse así. No lo sé, en todo caso. Lo que quiero decir, si la ley lo incluye, reformarla y quitarlo. Si no lo incluye, empezar a interpretarla bien y veremos lo que hace el Constitucional y tal. La asimetría. Segundo, el problema de las denuncias falsas, que es para un debate, pero ese es otro problema que tiene. Tercero, el problema de todo el mundillo de asociaciones, fundaciones, dineral, que vive de todo esto, claro, y que también hay que entrar ahí.
Entonces, esos 3 problemas, una vez que se resolvieran, si es posible, en principio yo sería partidario yo te puedo de la decir, reforma más que de la abolición. Yo quiero saber cómo van a resolver de las denuncias falsas, porque ya se anuncia en el artículo 30, que lo cambiaron hace poco, de la Ley Andaluza de Violencia de Género. Consiste en que no haya siquiera que presentar denuncias, sino que cualquier comisión de funcionarios del Servicio Sociales de la Junta de Andalucía pueda acreditar la condición de víctima de violencia de género de una mujer. Con lo cual está implícitamente acusando al compañero de agresor. O sea, a ti te pueden declarar agresor de violencia de género sin pasar por los tribunales. Sin garantías penales. Justamente porque desde ese lado se va a llevar al extremo las posibilidades, creo que entrar a la reforma para que vaya en el sentido contrario, en vez de una abolición, quiero decir, entiendo que de alguna manera se ve más claro quizá con la otra ley, con la de memoria histórica. Cuando se dice, quitamos esto y dejamos nada, a mí me da miedo de que indirectamente, aunque por motivaciones distintas, volvemos a la posición previa, que es que dejamos amplios campos de debate vacíos, porque como no hay nada ahí, entonces simplemente vamos a estar esperando que en un momento... Lo llenamos los ciudadanos haciendo teorías, investigando la historia, contrastando nuestras teorías. Pero ¿qué necesitamos de que el Estado nos imponga una verdad histórica? No. ¿Qué necesidad tenemos? O sea, se pueden hacer muchas leyes que no imponen una verdad histórica, se pueden hacer leyes que no sean impositoras de una verdad histórica, pero se pueden hacer leyes. Se puede no hacer nada, se puede dejar el vacío, o se puede hacer una ley distinta que ocupe eso y que sea atractiva en sí misma. Es decir, yo creo que la estrategia de la retirada, por vías distintas, es la estrategia que se ha mantenido hasta ahora. Esto es lo que hemos criticado durante buena parte de la reunión. Es decir, la posibilidad de hacer otra ley que sea, en vez de una ley de imposición de la verdad histórica o sectaria, sea una ley de concordia, sea una ley de reconocimiento de la verdad, de estudio de la verdad, de apoyo a la investigación sobre la verdad, pues en principio a mí ocupar espacios, en vez de dejarlos vacíos y decir, bueno, la sociedad ya se ocupará de esto, esa es la postura liberal clásica y hemos estado criticándola con que a veces tiene este riesgo. Entonces, en principio yo sí sería más partidario de la reforma respondiendo a esa pregunta. Muy bien, muchísimas gracias a los 3, muchísimas gracias a todos ustedes. El foro de debate de Villa Cisneros lo seguiremos haciendo aquí. Lo haremos con regularidad, están invitados y espero que lo hayan disfrutado.